urge definitivamente hacerte esta pregunta porque hoy tenemos un titular que precisamente incumbe al protagonista de tu documental, tu amigo también, y tienes información constante sobre él, ¿no? Que es precisamente este que dice: con graves irregularidades, un tribunal cubano rechaza la solicitud del habeas corpus en favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Esto habeas corpus, para entenderlo así, es un recurso legal, tú me explicas un poquito si yo estoy equivocado, que exige precisamente la presencia del condenado ante un juez. ¿No es cierto? ¿Es así? Exacto. Y se le había pedido... Ajá, dime. Dime. Se le había pedido entonces ese habeas corpus a Luis Manuel Otero Alcántara para que se presentara ante un juez y se lo han negado, literalmente. Sí, estaban intentando ver si apelando a ese condicionante que se llama buena conducta, que es una cosa muy extraña, un preso político es muy difícil que tenga buena conducta, pero bueno, estaban tratando de que hubiera otro elemento más a considerar dentro de la ley para ver si se podía liberar antes, ¿no? Okay. Lo que yo conversé ayer con él por la tarde y estuvimos hablando de todo esto, y lo que se supone que va a suceder con él, a menos que haya otro cambio de estrategia inmediato, es que se le guarde a él para una estocada maestra final de algo específico, como por ejemplo algún agente que tengan los Castros detenidos de la CIA, del FBI, de la DEA, de no sé qué, en Cuba, y lo quieran cambiar por un personaje de peso similar, entonces utilicen ese tipo de ardid, ¿no? Claro. O dentro de un paquete de regalos o de ofrendas que se le puede hacer a Donald Trump y a Marco Rubio, a cambio de cierta flexibilización de acuerdos, de condicionantes. Entonces yo creo que a él lo van a guardar para el final, lo van a guardar incluso pegado ya a julio, donde, ojo, podemos estar jugando una serie de factores que no estamos previendo en el análisis. Es que de aquí a julio, por ejemplo, te voy a decir cosas alocadas. Sí. De aquí a julio le puede pasar cualquier cosa a Donald Trump, vamos a hablar claro. Desde una enfermedad, un impeachment, una crisis migratoria cubana, cualquier cosa, una bandera de falsa bandera de que ataquen, como dicen a Los Ángeles con drones los iraníes, se declara un estado de emergencia, cualquier cosa que les permita al gobierno cubano ganar tiempo, lo van a tener sobre la mesa como una variable importante en la estrategia. Y Luis Manuel es una de esas piezas. Entonces, para ganar tiempo y para presionar para allá y para acá, es un póker. Esto es un póker. Claro. Total, sí, una carta de triunfo y de intercambio, que lo utilizaron, es un recurso bastante repetitivo, ¿no? Lo utilizaron con Alan Gross, que lo tuvieron cuando... Exactamente. O sea, el mejor ejemplo es ese. Sí, claro. Sí, lo sacaron sin dientes, ¿te acuerdas? Lo sacaron sin dientes, pobre hombre. Para humillar más todavía, porque los otros salieron de aquí rojitos, coloraditos, llegaron allá incluso diciendo que que extrañaban la cárcel y que extrañaban las calles de los Estados Unidos, rechoncho, porque salieron hasta gorditos de acá, y entonces te entregan un Alan Gross que de verdad yo creo que un mes más y probablemente el hombre hubiese muerto, ¿no? Hasta uno de los espías logró la Inmaculada Concepción en la distancia, ¿te acuerdas? Sí, es Gerardo Hernández, que es hoy jefe de los CDR, claro. Un milagro. Le encargaron un hijo de un agente allá en Cuba que le estaba dando el servicio a la esposa. Una cosa tremenda. Todo esto es una gran telenovela, hermano. Sí, totalmente. Ernesto, y hablaste con él entonces ayer y él está bastante informado de todo lo que está pasando. Dime, cuéntame. No, a él le llegan rumores, comentarios, le dicen por aquí, le dicen por allá, eso es, tú sabes, él está encerrado. Claro. Pero él va armando su algoritmo en su cabeza y va deduciendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, él está a la espera de que un día lo sorprendan con, vístete que te vas, ¿me entiendes? Que es como hacen ellos. El gobierno ese es así, te llega 2 horas antes y te dice, vístete que te vas. Claro. ¿Sí? Oye, Ernesto, hay dos supuestas puertas, porque yo tuve una reunión anoche también en mi casa, donde estuvo una de las personas que dirige Amnistía Internacional, y me comentó, por ejemplo, que hay un plan B que puede convertirse en un plan A, que es que ya tienen armado todo el exilio de Luis Manuel para España, por ejemplo. Amnistía Internacional ya logró un paquete de apoyo para crearle una base a Luis Manuel por 1 año y a su fundación.
Entonces la idea de que él se vaya a Miami ya tiene un plan B, que es Madrid. Entonces yo me imagino que Luis Manuel va a determinar si se sale por Miami, si se sale por Madrid, o vamos a ver qué documentación adquiere o qué estatus legal migratorio para poder salir a uno o a otro. Pero bueno, qué bien que haya plan A, plan B, plan C. Lo importante es que él salga. Y él está dispuesto a irse para donde sea. Sí, él menos quedarse en Cuba ahora cree que es más eficiente y más efectivo toda su incidencia internacional, tiene que aprovechar toda la curiosidad y la lupa mediática que va a recibir para transmitir los mensajes que hay que transmitir, porque es increíble. Yo aquí doy clases en algunas universidades, tengo alumnos entre 18 y 25 años, y le hablas de Cuba, y es como si le estuvieras hablando de otra constelación, no saben nada, no saben que hay una represión, se quedaron con el marketing de esos dictadores, y se quedaron con la potencia médica y la potencia deportiva y la víctima del David contra Goliat, del imperio, que con el embargo, y toda esa narrativa. Para desmontarla necesitamos un tipo como Luis Manuel, que la puede explicar de la A a la Z porque la vivió en carne viva. Claro, por eso se van a medir un poquito, porque una persona así que pueda tener por lo menos un discurso que les destruya a ellos su narración y que pueda viajar por el mundo y explicarla en lugares y en escenarios grandes, pues por supuesto que eso es una amenaza para ellos y se cuidan mucho. Han vivido, yo estaba hablando precisamente del sentido de marketing que tenía el régimen, probablemente copiado de otros sistemas socialistas. De Hollywood. Sí, no, y acuérdate que ellos tenían el Agit Pro por allá, por los soviéticos. Yo estaba hablando precisamente antes de que tú entraras, de que ellos habían utilizado los mejores cineastas precisamente de la cultura para hacer películas a favor del régimen. Lo hicieron en Cuba también, ¿no? Y funcionó. Hicieron una industria de cine. Sí, el ICAE es una industria de cine para promover las conquistas revolucionarias. Sí, claro. Increíble. Y le funcionó, y le funcionó. Tan pobre, hizo una de las mayores industrias de cine que ha habido en el planeta. Es una cosa increíble. Porque había que invertir ahí, le daba una importancia tremenda a la propaganda, que mira, tú mismo, tú que estás en México, ves cómo eso caló precisamente en la sociedad de toda Latinoamérica. Hoy en día yo quiero pensar que ya eso, el cansancio de histórico y ya también la degeneración de que la verdad a través de las redes sociales se ha ido imponiendo. Quiero pensar de que ya eso vemos a figuras como el mismo Fito Páez, que en un momento determinado fue seguidor y defensor precisamente de ese régimen, que dijo, hasta aquí, yo no puedo más con ustedes porque ya esto no puede. Hasta Joaquín Sabina, yo no sé, una cantidad de personajes que en un momento determinado habían sido defensores del régimen, pues ya hoy en día no tienen por dónde sacarlo. Yo creo que el caso Silvio Rodríguez a mí me parece que ha sido una cosa retrógrada y hay que ver ahí la historia, dirá por qué razón todavía el personaje sigue, no sé si lo tienen chantajeado, yo no sé cuál es qué motivo hay detrás de esa tosudez de él, ¿no? Y ese ridículo, que es lo que está haciendo también, ridículo, no, a mí no se me ocurre más nada, ¿no? Pero bueno, ya sabremos también. Ahora, ahora, todo esto que estás diciendo, sí. Todo esto que estás diciendo, Tony, es muy, pero muy importante comprenderlo. Porque incluso en Miami yo he detectado que hay una subvaloración del papel de toda esta mercadotecnia de la revolución. Hay una subvaloración de los procedimientos de lavado de cerebro, del coco wash que ha hecho esa revolución a nivel planetario. Claro. ¿Y qué pasa? Que Miami no supo construir la contraofensiva, porque Miami no produce, vamos a hablar claro, Miami no produce desde los 80, con Miami Vice no produce, y con Miami Sound Machine no produce un movimiento cultural potente. O sea, no ha podido responder en 20, 30 años a lo que esa gente siguieron insistiendo ahí con el dedo. Esa tontería que a ti te parece, bueno, a ti no, tú eres demasiado listo para que eso te parezca tonto, pero que a la gente le parece arbitrario de que Sandro salga con la botella de cristal como un product placement, que es como se llama esto en mercadotecnia de cine, que es colocar el producto dentro de la trama, dentro de la escena, que como bien tú dices, lo hace Hollywood, Netflix, todo el mundo. Claro. Eso está presente ideológicamente en cada uno de los mensajes simbólicos que ellos trabajan. Un Silvio Rodríguez saca un AKM, un Kalashnikov, se lo pide al poder, el poder se lo da porque desde los años 60, 70, a quien conozco a nivel personal y a quien mi padre enseñó a tocar la guitarra, Silvio Rodríguez, ¿en serio? Promovió toda su vida el fusil contra fusil, vamos a hablar claro. Exacto. Y promovió toda esa doctrina
y toda esa beligerancia y toda esa insurgencia latinoamericana y guerrillera y ONG indigenista de los Andes. Yo recuerdo hasta un chiste, Dory, que un día, creo que fue, si mal no recuerdo, Sara González, que le preguntó a Mauri Pérez una cosa así, que le dijo, ven acá, Mauri, ¿tú alguna vez has visto un cóndor? Porque toda esa gente hablaban del cóndor y nunca habían visto un cóndor en su vida. Pero así fue el manejo simbólico, como se fueron agarrando de cada uno de los elementos discursivos de una narrativa latinoamericana, panamericanista, bolivariana. Eso fue desde siempre, desde que fuimos niños, nos inculcaron ese mantra así mismo. Imaginario. Entonces la gente tiene que entender que ese sistema tiene una capacidad de desmarcación, de reinvención, de reconstrucción, de adaptación, de sobrevivencia. Por eso hay que ser preciso como ciudadanía, como sociedad civil, con Marco Rubio, con Trump, con los congresistas cubanos, con todos los exilios cubanos. Tenemos que estar muy claros y muy organizados de que esa gente no se quieren ir, de que esa gente no quieren soltar, de que tienen plan A y plan Z. Así te lo digo. Sí, claro. Sí lo tienen, claro. Yo mira. Y van a trabajar desde lo más burdo, político y evidente hasta lo más sutil, simbólico y publicitario. Van a usar todos los armamentos. Claro. Yo estoy de acuerdo. Yo siempre he advertido y siempre he tenido mucho miedo, por ejemplo, de esos planes, el plan A, B, C. A veces se me ocurren algunos que no descarto que ellos tengan debajo de la manga, que es hasta darse un autogolpe de Estado en un momento determinado, que salga un general y totalmente, son capaces. Claro, de que la tienen todas en la lista, pero no van tú estás muy claro, no van a soltar el poder. El que piense lo contrario, yo creo que está cometiendo una infracción de análisis tremenda. Sí. Oye, Néstor, espera, no quiero dejar de escapar algo que dijiste, que me resulta muy interesante. Tu papá enseñó a tocar guitarra a Silvio Rodríguez. Sí, brother. Ellos trabajaban juntos en la revista Mella, que es aquella revista que surgió sobre lo que fue el diario de la Marina frente al Capitolio. Ahí donde está el edificio grandísimo ese, donde está también el juzgado provincial de La Habana. Y ahí están las imprentas, y ahí se fundó esa revista Media que después evolucionó a ser el Juventud Rebelde. Y ahí Silvio dibujaba una caricatura que se llamaba El Hueco y trabajaba en el mismo departamento gráfico de mi padre, y mi padre ya era un músico profesional, y cuando terminaban sus labores mi padre le daba clases de guitarra a Silvio. Mi padre está en Miami, lo deberías invitar un día a tu programa para que te cuente cosas de esa época. Ya está. Y bueno, eso está tremendo. Nunca imaginamos que aquel artista, que aquel poeta de la canción, que aquel muchacho rebelde, que aquel, digamos, John Lennon cubano, fuera derivado uno de los instrumentos más fervorosos defensores del castrismo. O sea, nadie imaginó eso, ni yo mismo me imaginé. O sea, y además involutivamente, porque en mi documental hay una secuencia que yo la pongo es profeso, porque estos son tipos que van y vienen, oscilan, moderan, modulan el lenguaje. Por ejemplo, Silvio Rodríguez y Cacho intervinieron a favor de que no detuvieran a Luis Manuel Otero Alcántara. Mira las paradojas que tienen esos tipos. Mira los cargos de conciencia con los que se mueven. Y yo he sido testigo de las batallas de Silvio con su hijo, porque su hijo piensa totalmente diferente a él. Claro. O sea que estos tipos ni siquiera por una estrategia de sincronicidad con esta época son capaces de hacerse un update, como sí se lo hizo Pablo Milanés, a quien siempre admiré mucho por eso. Correcto. Porque fue capaz de antes de morir hacerse un reset él mismo y actualizarse y decir, yo estoy en contra de eso que defendí, yo reniego de eso que defendí. Silvio no ha tenido, porque lo que tú dijiste hace un rato, pudiera ser una teoría, lo pueden tener chantajeado, le pueden tener un expediente gigante de aspectos que no le conviene que salgan públicamente, y lo llaman y lo sientan y le dicen, tienes que solicitar un AKM mañana, y te lo va a entregar el perro, ¿no? Sí, claro, son expertos en eso. Sí,
Claro. Así como funciona el sistema, y él no puede decir que no. Y después ya viste el audio que se filtró ahora de la convocatoria que hicieron para la izquierda esta europea de que fueran a Cuba los Pablos Iglesias y todos los mongólicos, eso. Bueno, yo no le he oído, pero sí anuncié acá que iba a buscar a raíz de que, porque fue una noticia que leí viniendo para acá para el programa, que Fox estaba haciendo una investigación sobre este grupo y cómo creo que hay un matrimonio precisamente que es el que organiza todo este entramado, pero que además que es un negocio, lo que me llamó la atención. Es un negocio, es una semana de turismo, sí, en los mejores hoteles, con las mejores atenciones, me imagino que con buen sexo, con buena fiesta, les pagan $10,000 y todo es para que hagan campaña por internet a favor de ellos. Es una cosa increíble. Sí. Es asqueroso lo que está pasando en el mundo. Sí, señor. Mira, aquí hay cosas, porque uno empieza a hacer estos tipos de análisis y se encuentra con cosas muy interesantes. El otro día escuché una opinión que me resultó incluso muy de acuerdo yo con la persona, ¿no? Que decía, me alegro mucho que Raúl Castro esté vivo todavía. ¿Por qué? Porque si esto que está pasando ahora mismo, Raúl Castro hubiese estado muerto, si hubiese dicho que él todavía hubiese quedado como el líder de la revolución, que no hubiese permitido ciertas cosas. Todo esto se está haciendo con la venia de Raúl Castro vivo todavía y en el mando, ¿ok? Esto es muy interesante, ¿ok? Este es el tipo, la cara de la famosa revolución, etcétera, etcétera, intransigente, y es el tipo que está poniendo ahora mismo la cara hacia todo este disparate que está viendo. La otra cosa en esto es que hay que considerar lo que estabas hablando de Silvio Rodríguez, que Silvio Rodríguez, cuando el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, era miembro de la Asamblea Nacional, ¿ok? Era un delegado de la Asamblea Nacional, porque acuérdate que se metió en política dura, de verdad, ¿no? No sé si tuvo aspiraciones políticas o lo metieron. No lo sabemos tampoco, porque son esos compromisos que tú no puedes decir que no. Y la otra cosa que fue firmante, que yo estoy seguro, porque he visto aquí, incluso conozco gente que lo metieron en la cosa esta de la famosa carta para asesinar a los 3 muchachos estos que se robaron la embarcación en el año 2003, creo que fue 2003, 2005, 2003 me parece que fue, y que obligaron, ellos mismos me dicen, que me han dicho acá, he entrevistado a algunos, me han dicho, nos pusieron ahí, nos mandaron una cosa, y incluso creo que a algunos hasta le preguntaron, ¿puedo poner tu firma acá? Y no vieron ni el documento lo que era, dijeron sí, que me parecía también un acto de cobardía de Fidel Castro, ¿ok? Porque si tú diste la orden, ¿para qué tú tienes que involucrar ahora a una cierta cantidad de personas? Por 2 razones. Una es marketing, desviar la atención. Fíjate que ya nadie fue a acusar a Fidel Castro. A partir de ese momento todo el mundo le fue arriba a todos los que firmaron la famosa carta. ¿Ok? Y la otra cosa también es, en caso de que haya que responder acá en un futuro, mira, hay una pila de gente también que firmaron esto, ¿no? O sea, me pareció era el bravucón, ¿no? Decía, si tú lo firmaste, si tú lo ordenaste, ¿por qué tú no asumas responsabilidad? Oye, fui yo ya, sí. No. Era involucrada toda esta persona. Pero Silvio Rodríguez, y viendo también toda esta calaña de dónde viene, a mí me parece que si le hubiesen dado la carta, tal vez sí fue uno de los que la vio de verdad, lo hubiese firmado también, me parece a mí. Teniendo en cuenta lo que... Mira, yo creo que la palabra que usaste es el 50% del fenómeno, que es la cobardía. La antipoética cobardía de Silvio Rodríguez, de quien igual que uno puede hacer una defensa apasionada y estética de su poética, de su música, de su grandeza cultural, musical, también hay que hacer la apología de esa cobardía antipoética y prosaica que tiene de defender a un pueblo, de defender una nación, de defender una serie de cuestiones que son muy evidentes, ¿no? Pero bueno, entendamos también una cosa, el otro 50%, él es un convencido, él es un congruente comunista, él es una persona que sí cree en eso y que es un necio y que lo ha reconocido y que ha dicho que él va a morir arrastrado. Entonces también hay que aceptar esa parte de franqueza. Es verdad que a nosotros nos es irritante, porque uno quisiera que un artista sintiera y tuviera una piedad y una compasión por el dolor de su pueblo, que él no tiene. Él es un burgués, él es un comunista de caviar. Sí. Entonces, él es un tipo que nunca va a tener a pesar de su procedencia humilde, un guajirito de San Antonio de los Baños. Pero claro que él fue ¿cómo decirte? A tiempo fue castigado por el sistema, porque acuérdate que cuando él va al barco Playa Girón, que es una de las primeras... de los primeros regaños que le hace el sistema, que mandan a Pablo Alumac y a él lo mandan a Playa Girón, ahí él corrige la dirección de su ballesta
ya no es un Guillermo Tell insubordinado, rebelde, no. Él, incluso si tú analizas la canción aquella que él Playa Girón, sí, compone en Playa Girón, él lo dice, se hace una gran pregunta que le urge tanto responder porque él cae en una diatriba. O sea, que él, no vayamos a pensar que este es un hombre vendido, no vayamos a pensar que este es un hombre que actúa por miedo y por cobardía nada más. No, él es un convencido de que esa aberración histórica que se llama Revolución Cubana, ese genocidio contra una nación, contra un pueblo que se llama la dictadura castrista, él está convencido de que es lo mejor que le pudo pasar a ese país. Increíble. Hasta ese nivel, digamos, de pésima antena para entender la vida, parece Silvio Rodríguez. Claro. No nos confundamos. No, sí, yo estoy seguro. Claro, lo que a mí me cuesta, sinceramente, Néstor, a mí me cuesta trabajo creer que ya es un problema de ingenuidad por su parte o que él todavía cree en esa ideología. O sea, él que está más informado que probablemente que nosotros, porque no solamente está dentro de la nomenclatura ahí, está lidiando con todos esos personajes, sino con una persona que ha tenido la oportunidad de salir, de ver el fenómeno cubano desde otra perspectiva, que a veces cuando uno está dentro de Cuba y no sale, pues está un poco embotado ahí con la información, pero él conoce perfectamente bien cuál es la realidad de Cuba. Él sabe exactamente bien que los Castro han sido los dueños del negocio ahí. Él sabe precisamente bien cómo han capitalizado, ya prácticamente un capitalismo de Estado lo que quieren crear ahí. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo creer. Pero Tony, hay una cuestión también. Acuérdate que un rasgo de esa dictadura, un rasgo de siempre, porque es un rasgo de Fidel Castro de que es un niño. Y yo recomiendo un ensayo que está en el libro de Eliseo Alberto Diego Lichi, Informe contra mí mismo, donde hay un segmento, un capítulo dedicado a la familia de los Castro, donde Lichi saca una cantidad de anécdotas de la infancia de Fidel, y un rasgo de Fidel que después se lo extrapoló a todo el proceso revolucionario, es la psicopatía. Y la psicopatía tiene un rasgo diferente de la neurosis, de la esquizofrenia, del narcisismo, de una serie de otras patologías menores, que el psicópata no solamente imagina un castillo que quiere habitar, sino que el psicópata habita su ideario, habita su ilusión, habita su utopismo, habita el castillo. Y Silvio vive en el castillo, y él probablemente desde su Mercedes-Benz, desde su mansión, desde su avión en primera clase, desde su teatro repleto de feligreses, porque eso es una secta, los que van a verlo a él no son gente ni de centro ni de derecha, son seguidores fervorosos de la izquierda histórica latinoamericana y mundial. Entonces él ve el mundo desde esa psicopatía, no lo estoy justificando, estoy tratando de comprender la complejidad de su locura, porque yo he tenido muchas conversaciones y otras discusiones con Silvio Rodríguez, donde me doy cuenta de que es imposible que pueda dar un paso más allá en la comprensión del hecho. Ya es un tipo que se ha convencido a sí mismo de su propia tautología, de su propia mentira, de su propia narrativa. Entonces, desmontar todo eso, brother, como un individuo. Por eso admiro mucho a Pablo Milanés, por eso admiro mucho a un Chucho Valdés. Para que un individuo de ese cambio radical de postura tiene que haber un acto de iluminación, y eso viene por la compasión, y eso viene por la conmiseración, y eso viene por la empatía con tu pueblo, con el otro. Y Silvio Rodríguez definitivamente me parece que es una de las personas más egoístas que probablemente haya construido la segunda mitad del siglo XX cubano. Wow. Qué fuerte, qué bueno, qué interesante. Tú que lo conociste personalmente. Le importa su riqueza, le importa su postura, le importa su ideario, mas no le importa lo que le está pasando al vecino. Vamos a hablar claro. Buenísimo, buenísimo. Aunque haga una gira por las cárceles, aunque haga una gira por los barrios, todo eso sirvió de nada si hoy no es capaz de ponerse al lado del sufrimiento de su pueblo. Y me encantaría un día podérselo decir en su rostro, porque hay que decirle a esos tipos: tú eres un lamebotas de un dictador. Pero además un dictador, fíjate qué cosa más curiosa, lo que tú decías hace un rato, Raúl sigue gobernando, pero lo único nuevo que tiene este ejercicio de poder de Raúl Castro en estos momentos es que está transido de terror y de miedo. Raúl se está cagado en sus pantalones, porque sabe que por un problema kármico, todo lo que hizo él
y todo lo que hizo su hermano y todo lo que hizo su abuelo, porque esto es un problema de un ADN cultural. Acuérdense que el padre Fidel Castro luchó contra los mambises. Recuérdense que el padre Fidel Castro participaba de la trata de negros esclavos en el oriente de Cuba, señores. Esta familia es una familia envenenada desde siempre. Ajá. Vamos a hablar claro. Sí, sí, sí. Y hoy por hoy, Raúl Castro, la preocupación que tiene es que él sabe que kármicamente a los que van a parar frente a un paredón, a los que probablemente arrastren por las calles de Cuba, va a ser a sus hijos y a sus nietos. Y entonces lo que está fabricando es un marco de sobrevivencia y de pervivencia de ese ADN que sabe que con toda la ferocidad de un pueblo probablemente sea borrado de la faz de la historia. Excelente exposición. Me encanta, estoy 100% de acuerdo contigo. Esos son datos muy curiosos, muy interesantes. No solamente el padre de Fidel Castro fue un tipo que luchó contra los mambises precisamente, sino que hay una de las teorías, creo incluso de Carlos Marker Sterling, el historiador, que probablemente, fíjate tú las cosas de las serendipias de la vida, ¿no? Que haya estado en el grupo precisamente que combatió en el último, o estuvo en el último combate de Antonio Maceo. Así que mira tú en Punta Brava precisamente, tú te imaginas eso, o sea, que haya sido un disparo del padre Fidel Castro quien haya dado muerte a Antonio Maceo, que cabe, o sea, no es que haya prueba, no puede haber, bueno, pudiera haber prueba, ¿eh? Sí, creo que era el cirujero el que estaba a cargo de aquel batallón que se enfrentó a Maceo en Punta Brava. Hay que ver quiénes eran los que estaban en su brigada, pero esos datos, hay gente que se ha lanzado a buscarlo y no aparece por ninguna parte, ¿no? Una lista de los que estaban en ese grupo, pero pudiera ser, ¿eh? Pudiera haber sido. Es una cosa tremenda. Ernesto, quiero... Bueno, mira, una de las cosas, qué lindo que tú haces eso, porque mira, una de las cosas que nos está faltando a nosotros, y me pasó anoche en la reunión de amigos que tuve, que vinieron algunos académicos muy prestigiosos, a quienes yo respeto mucho, es que no acaban de entender que nuestra historia ha sido muy tergiversada, y que si algo dañino en esa campaña de promoción del Coco Wash que emprendió la Revolución Cubana, es habernos impregnado una cantidad de narrativas falsas sobre el pasado cubano. sí, sí. Y nosotros tenemos que empezar a hacer esto que tú acabas de hacer. Se llama la ucronía. Es llenar esos vacíos que tenemos históricos con contenido que permitan engarzar eventos que están inconexos, que no sabemos cómo sucedieron. Y la propia revolución está plagada de... Ahora mismo, por ejemplo, ¿tú crees que esa oligarquía es unitaria? ¿Tú crees que esa oligarquía, esa nomenclatura revolucionaria está unida? ¿Tú crees que es monolítica? ¿Tú crees que todos piensan igual? No, ahí hay una fragmentación. Oh, sí. ¿Y qué está pasando? Los Castro son el primer anillo. Exacto. Los Castro están siendo acorralados por sus mismos hijos. Así mismo. Todos esos generales que ellos han tenido que matar desde la COVID para acá son los parricidas, son los hijos que tratan de matar al padre. Sí, señor. Y ahora les viene una peor, porque esas nuevas generaciones de militares y de empresarios están soñando con engrosar las próximas filas del empresariado capitalista de la próxima Cuba. Oh, sí. Y los Castro se le convierten en un obstáculo. Oh, sí. Oh, sí, claro. Hasta el propio Díaz-Canel debe estar diciendo, ¿por qué no matan a todos estos hijos de puta y yo puedo a lo mejor convertirme en un empresario? Sí. Debe estar hasta soñando con esa ficción. No lo dudes, claro. Definitivamente. Y el poder, en este momento, el poder está más fácil que nunca de derrocar, porque cada quien tiene su proyecto propio de transición elaborado en silencio. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo también. Y los Castro lo que tienen es nada más la sobrevivencia. Y entonces un Sándor ya está preparando su campaña. Un Cangrejo ya está preparando su puerta de emergencia. Un Alejandro Castro Espín ya está preparando la suya. Canel está preparando la de él. Los militares la otra. Yo no quisiera, te digo francamente, estar en la ropa de ninguno de ellos. Porque cuando ellos se sientan con un enviado de Trump o de Marco Rubio, las cartas sobre la mesa son muy precisas. Claro. Claro. Y lo terrible, lo diabólico de este momento, vamos a decirlo así, es que en algún momento ellos que han robado tanto al planeta entero, porque ellos no solo le robaron a Rusia, ni le robaron a Venezuela, ellos le han robado a toda América Latina, ellos le han robado al Medio Oriente. Acuérdate que ellos tenían
sociedad con la empresa naviera de Irán, ellos tenían sociedad con la empresa petrolera de Irán, ellos tenían acciones en millones de empresas en los bancos de la City Corporation de Londres. Hoy salió una noticia de que California le estaba dando 9.000 millones de dólares a Donald Trump. O sea, que ellos, lo diabólico de este momento es que ellos le lleguen al precio a esos empresarios que son Donald Trump y que son Marco Rubio. Totalmente. Porque ellos tienen suficientes millones. Ellos tienen suficientes acciones y activos para ofrecer y poner en la mesa. Y eso es lo que me aterra, que en un momento determinado sean capaces de comprar su perdón. Interesante. Y vale la preocupación, no cabe duda, porque el dinero manda. Por eso yo creo que definitivamente, y esto está mal que lo diga desde acá, desde una silla aquí en el exilio, en Miami, pero yo creo que lo que puede destruir al régimen definitivamente pudiera ser una sublevación popular en Cuba, para que tenga un poco de mérito, decir, esto no lo negociaron ellos se tuvieron que ir, ¿ok? De alguna forma. Yo creo que hay que tenerlo clarísimo en esto, y yo creo que definitivamente también, eventualmente, yo estuve poniendo acá la semana pasada, y creo que voy a tener un economista próximamente para que me explique este fenómeno muy interesante que ocurrió en la Europa del Este, cuando empezaron a desmantelarse esos países, empezaron a pasar a una democracia, todo fue diferente, todos los países fueron diferentes. El caso de Rusia, por ejemplo, que sí hicieron una cosa, que es la que tú estás poniendo acá, que fueron los oligarcas estos, ellos mismos, las mismas personas que dirigían la KGB en Cuba, que los generales se quedaron, bueno, mira, ahí está Putin, ¿no? En este caso, se quedaron definitivamente con el poder en la Unión Soviética. No pasó con Rusia ahora en este caso, no pasó lo mismo, por ejemplo, que es lo que estaba exponiendo acá con Checoslovaquia, que fue todo, o sea, la presencia de Václav Havel y otro personaje muy interesante que tenía un nombre parecido, que era Václav Klaus, que fue el primer ministro de Václav Havel, que el tipo hizo una cosa tremenda, ¿no? A la hora de tener en cuenta todo eso que tú estás exponiendo acá. ¿Cómo no dejar que exista solamente una oligarquía la que se apodere del país? ¿Cómo ellos administraron y trataron de tener un balance sobre quiénes se iban a apoderar? Ahora vino el proceso de privatización de una economía socialista, que es un problema complicadito, pero que tiene que venir inmediatamente. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tú haces que ahora mismo, que era lo que estaba exponiendo yo la semana pasada, ahora mismo vamos a suponer que mañana Cuba es libre, ¿ok? Y de buena a primera, ¿cómo tú haces que el pueblo participe en ese nuevo capitalismo? ¿Qué vas a poner un banco y vas a empezar a otorgar préstamos? ¿Bajo qué historial de crédito? Yo para ir a un banco aquí y pedir dinero, me dicen, dame tu historial de crédito. Tú tienes una casa comprada, tú tienes cuánto dinero tienes en el banco. Bien, en Cuba, todo el mundo, lo que hay es una miseria en Cuba. ¿Quiénes tienen dinero en Cuba? Solamente ellos, la familia Castro, que supuestamente se especula que tienen solamente en Gaesa más de 18 mil millones de dólares. Entonces se van a apoderar de toda Cuba como tal. Si no entra un equipo claro, un equipo eficiente, un equipo que odie la corrupción como tal y que tenga todo eso con una claridad bien expuesta, pues le van a pasar por arriba definitivamente. Es un riesgo muy duro, muy tremendo. Ahora mismo a mí me ha llegado información en esto de que están vendiendo el país porque van a sacar dinero hasta el último minuto. Ok, ya están vendiendo infraestructura en Cuba. ¿Ok? Están vendiendo todo lo que pueden vender. Una fábrica, o algún hotelito por ahí que no le interese a ellos, y echar dinero en la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora tiene que haber una ley, me imagino yo, ¿no? Las personas que sepan un poco más de este tipo de temas, pues habrá una ley que eche por tierra cuándo fue que tú compraste esa propiedad. En el último año, pues bueno, vamos a ver ahora si eso estaba legal o esta gente lo vendieron sencillamente para estafarte, ¿no? Es un tema. Mira, yo tengo una anécdota que te va a encantar. A ver. Yo conocí en persona y tuve una amistad bastante interesante. Falleció recientemente él, con el primer banquero que entró en la Rusia de Boris Yeltsin. Oh, wow. Que además tenía origen cubano. No me digas. Okay. Sí, de apellido Perelman. Wow. Judío. Él me contó esta historia. Me dijo, cuando nosotros llegamos a Rusia, el propio Boris Yeltsin nos dio la lista de todos los generales, mariscales y militares a los que había que darle el crédito de los bancos internacionales. O sea, a dedazo. Así mismo va a ser en Cuba. Le van a decir, mira, aquí está la lista de la oligarquía cubana a la que ustedes le van a prestar los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Pagos Internacionales, del Banco de la Reserva Federal. Todos esos bancos le van a prestar a estas 50 familias. O sea que nuestra próxima oligarquía va a estar engrosada por un ADN militar, autoritario, totalitarista.
No nos engañemos. ¿Y qué es lo que pasa, brother? Y yo voy a poner el parche antes de la herida. Porque me encantaría tener un encuentro de 3 minutos con Marco Rubio. Con Donald Trump no, porque Donald Trump no habla español y mi inglés es muy malo. Y él odia el acento hispano y yo odio el acento anglo. Entonces no nos entenderíamos nunca. Pero con Marco Rubio, que sí tiene un sentimiento cubano auténtico, me gustaría decirle, señor, ¿por qué usted no prepara ya el gobierno de la transición fuera de Cuba? ¿Por qué usted no prepara ya una comisión nacional cubana que evalúe cada una de las carreteras de desarrollo que tiene que tener el próximo cambio cubano? Donde estará un sector que piense el cambio cubano desde el empresariado, como es, por ejemplo, como piensa un tipo tan interesante como Carlos Saladriga, que piensa en infraestructura, que piensa en finanzas, que piensa en inversión. Y también necesitamos líderes que piensen en espiritualidad, que piensen en cultura, que piensen en educación, que piensen en reforestación del ADN psicológico de la nación, porque ambas cosas hay que construirlas, ¿eh? Sí, señor. Te voy a decir por qué. Porque tanto tú como yo, Tony, que somos dos patriotas, pues yo te respeto mucho a ti como patriota, vamos a cargar hasta el momento en que se nos vaya la vida con el pesar, con la frustración, con el dolor de que esos hijos de puta que casi nos inventaron a nosotros se mueran haciendo sus trastadas impunemente, brother. Sí. El pueblo cubano cargará y nuestros hijos lo van a sentir, y eso se llama constelación espiritual. La constelación espiritual de nuestra época, de 3, 4 generaciones, va a cargar con el sino de que esa gente se salieron con la suya, de que Fidel Castro murió en una cama, de que Raúl Castro va a morir mínimamente exiliado en Moscú y protegido por el otro imperio de Putin. Entonces nosotros tenemos que resolver una cantidad de problemas que no son solamente de economía, que no son solamente de política, porque si tú analizas el discurso de Díaz Balart, de Carlos Jiménez, de Rosa María Payá, del propio amigo mío José Daniel Ferrer, están más enfocados en el cambio político, o de otro sector que está más enfocado como el de Mascanosa y el de no sé quién, en el segmento industrial, empresarial, como el de Saladriga. Pero ¿y qué pasa con la otra parte de la nación? ¿Qué pasa con las otras generaciones que están trituradas, que están rotas en su estructura identitaria, que no saben si amar o no amar un país, que no saben si defender una nacionalidad o defender ya el globalismo? ¿Qué pasa con esos hijos de nosotros que ya hablan más inglés que español? ¿Qué pasa con una identidad que es más hispana, feudal, católica, agraria, que tecnócrata, anglosajona, pragmática? Todas esas peleas vienen. ¿Qué pasa con una sociedad entre blancos y negros que va a empezar a pugnar por espacio? O sea, todas estas cosas se pueden ir previendo, y lo que demuestra que no hay una inteligencia humanística ni en Marco Rubio ni en Donald Trump es que no haya una antesala de un proyecto ya premeditado y preconcebido para responder esos grandes desafíos, que no se reducen a poner a Menganito en el poder y a inyectarle tanto a la economía cubana. Claro. Son cosas más sutiles y más complejas que necesitan un despliegue de otro tipo de inteligencia. Claro. Y yo eso es lo que le estoy reclamando a este próximo cambio, que nada más está pensando en una operación quirúrgica o en una negociación, una transición amistosa. ¿Cómo tú vas a tener una transición amistosa con asesinos? Claro. Que han demostrado, han matado y haberle entregado más de 100.000 personas a los tiburones del Caribe, por favor. Claro. Sí, es complicado, pero hay una cosa aquí, Ernesto, que yo he pensado mucho en eso que tú has expuesto ahora mismo, sobre todo, por ejemplo, en la época de un, ¿cómo se llamaba el venezolano Guaidó? Por ejemplo, yo decía, ¿cómo es posible que Venezuela, que llevaba, no sé, en ese tiempo 15 años, creo, de comunismo en Cuba, ya ellos se había invitado aquí, en el discurso de la Unión, habían invitado a Guaidó para que participara, ¿ok? Como el presidente interino, presidente en el exilio de Venezuela, como tal. Y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros llevamos ya 50 y tantos años en esa época y nosotros todavía no tenemos esa figura? Que la tuvimos acá. Yo creo que desde la época de Jorge Mascanosa no aparece un tipo con una clarividencia como la que tú estás exponiendo ahora mismo acá, que Mascanosa, a mí me parece, los discursos que le he escuchado a él, tenía un programa que era un tipo que se ve
para mí, que había hecho una tarea en la noche en su casa, decir cómo voy a resolver este problema, ahora cómo voy a resolver este. Él en los discursos de Mascanosa decía, primero que todo, nosotros no estamos hablando de odio, eso era una cosa que hablaba acá. Nosotros pudiéramos, en la parte que mucha gente le interesa, porque lo que tú has expuesto acá es que hay muchos elementos, no solamente elementos de la economía, que es una cosa que se va a resolver, yo me imagino, bastante rápido, y si se trata de por lo menos cuidar el tema de la corrupción, que es un endémico prácticamente en nosotros los cubanos, que es muy peligroso también, que creo que fue lo que dio al traste con un Fidel Castro, ¿no? El grado de corrupción que existía en Cuba, y hay que cuidarlo, porque si nosotros aquí en Miami dice que es la ciudad número 1 de la corrupción en sistemas de médicos, de salud, etcétera, etcétera. Imagínate en Cuba, cuando yo creo que habrá que pensar en ese elemento, decir, oye, vamos a poner un programa, porque ahora tú no vas a poner al cubano que lleva 67 años, supuestamente viviendo de que la medicina es gratis, etcétera, etcétera. Habrá que crear programas de salud en Cuba donde se pueda beneficiar todo el mundo. ¿Quién te quita a ti que no va a existir un grupo que se va a aprovechar de todos esos programas? Yo estoy seguro, porque el cubano es así. No, pero hay que protegerse ante eventos que son inevitables que pasen. Pero la otra cosa es, esto que tú estás exponiendo, que ahora aquí yo te digo esto, a mí me parece que a veces nos falta la tarea de nosotros. Esto que estamos haciendo acá nosotros ahora mismo, que yo creo que nos ha faltado a los... ¿Por qué? Porque esto nosotros podemos tener discusiones, debates. Al final de la historia, cada uno se va para su casa. Los que están conectados ahora mismo, estoy seguro aquí en el programa, estoy seguro que me pongo a leer los comentarios y todo el mundo tiene opiniones al respecto de lo que estamos hablando acá. Todo el mundo tiene una solución. Hasta el día de hoy, hasta en los últimos años, este debate no había existido entre cubanos. Y yo pienso que esto es lo que le falta precisamente, no ha existido porque Fidel Castro no lo permitió nunca en Cuba, que existiera un debate. Yo siempre digo que él decía que lo de él era una batalla de ideas y la única idea que se podía escuchar era la de Fidel Castro. ¿Pero por qué? Porque de esas ideas expuestas, de esos debates, bueno, es la dialéctica de Hegel, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí varias ideas y al final vamos a llegar a una conclusión, ¿no? De esas ideas. Es la única fórmula de avanzar, ¿ok? En el pensamiento como tal. Y llegar a eso que tú has expuesto ahora mismo, yo también no quiero, aquí en este caso, lo que te critico y discrepo contigo en el sentido de decir, me pongo a pensar a veces en eso, digo, caramba, yo puedo exigirle a Trump o le puedo exigir a Marco Rubio, oye, compadre, necesita poner un tipo que estoy de acuerdo con... Tal vez, mira, el término exigencia es muy raro, ¿no? Para esta ocasión, yo creo que primero, y lo quiero aclarar a título, Ernesto Fundora Hernández, persona, individuo, miembro de una ciudadanía y de una nación y de un pueblo. Gracias a Donald Trump, gracias a Donald Trump que nos está dando mínimamente hasta el día de hoy la oportunidad de este debate nacional, la oportunidad de esta transición, la oportunidad de este cambio posible, con todos los defectos que pueda tener Donald Trump. Correcto. Es el primer presidente de los Estados Unidos que ha puesto una prioridad sobre el cambio cubano. O sea, yo no estoy diciendo esto porque ya esto se están encargando de decirlo muchos trompistas. Yo no soy ni trompista, ni soy de ningún partido, ni creo en ningún presidente, pero a título personal yo le daría la mano y le diría, gracias por eso, pero igual le diría acotación. Ahora falta lo otro. Correcto. Porque en Estados Unidos, tal vez hasta un Bill Clinton, tuvo un modelo sistémico más organizado, con muchos think tanks y muchos grupos de investigación, que cuando iban a cometer un proyecto de estas magnitudes, esto iba muy bien procesado, investigado. O sea, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes la clase de tarea teórica, conceptual, programática, de mapa que se hizo para la transición en Japón, mi hermano. Eso se puede leer, señor, eso está en los libros. Por eso es que Japón es lo que es hoy, a pesar de dos bombas atómicas. Sí, señor. Y al precio de 2 bombas atómicas. Sí, señor. Entonces entendamos que eso no está pasando con respecto a Cuba. También porque hay una cosa, que nos ven como una nación pequeña, nos ven como un país inferior, nos ven como una ciudadanía de tercera. Bananero, sí. Una república bananera. Y esa postura es la que tenemos que exigirle a China, a Estados Unidos, a Rusia, a Donald Trump, a Malanga y su puesto de vianda. Los cubanos tenemos que sacarnos el tolete y decirle a todos los imperios posibles y a todas las naciones que quieran dialogar con nosotros, aquí hay que hablar con la ciudadanía, aquí hay que hablar con el pueblo. La ecuación tiene que incluir al hombre de a pie cubano que se le han roto y frustrado los sueños por más de un siglo.
Y eso me lo decía Luis Manuel el otro día. Nosotros tenemos defraudaciones de más de un siglo. Entonces está bueno ya de que las élites dialoguen, de que las élites lleguen a pactos, a concordia, a transiciones amistosas, ¿no? Y el pueblo donde cuenta. Sí, Donald Trump va a pasar ante la historia como el hombre que dio este paso, pero pudieras pasar a un eslabón superior si incluyeras en tu ecuación un diálogo nacional, un concilio de todas las Cubas y un proyecto de país posible, porque eso nos está haciendo falta. Claro, exactamente. No, yo creo que hay mucho talento. O sea, en Cuba tiene que haber talento, siempre lo tuvimos. Nosotros tuvimos personalidades siempre en la historia de la República de Cuba, pero de toda la vida, desde la época de la colonia, nosotros hemos tenido siempre personajes que se han destacado a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de gente de República Bananera, ¿ok? Incluso, no sé, no quiero mencionar nombres, pero desde un Felipe Paso, que fue un tipo que estuvo aquí en los Bretton Woods, los tratados, ¿no? Que eran tratados que se estaban repartiendo el mundo. Es un temazo tremendo, Ernesto. Mira, vamos a hablar, porque ya nos queda poco, y no quiero irme tampoco de anunciar que vuelves a Miami, ¿verdad? ¿Vas a estar por acá nuevamente presentando el documental? Exacto, estoy el jueves en la FIU, en un evento a las 2 de la tarde en la biblioteca, en la Green Library. Ahí se exhibe el documental para más de 300 estudiantes, pero también es abierto al público por quien quiera participar. Jueves. Miércoles 25. No, miércoles 25, perdón. Miércoles 25 a las 2 de la tarde. Después el jueves 26 estamos a las 7 de la noche en un lugar que se llama El Matorral, un lugar muy interesante, que tiene un público muy juvenil también, muy bohemio. Eso está por el norte, la dirección ahora no la recuerdo, pero la pueden buscar en internet. El Matorral es un lugar muy interesante que está haciendo eventos culturales de otras características. Después estamos el 28, 25, el 27. En una galería fundación que se llama Cooper Bridge Foundation, que también está por el norte, muy cerca del Matorral. Ahí también vamos a hacer una exhibición el 27. El 28 estamos ¿conoces a Karim? Este señor que fue candidato a la alcaldía en Karim Gallery. Art Gallery, Carlos Garín. Carlos Garín. Exacto. Sí. Carlos Garín. Sí. Carlos Garín va a hacer una presentación en apoyo a Luis Manuel y se ha juntado con Alpairo TV para hacer esta exhibición el 28 a las 7 de la noche. Buenísimo. Ahí va a haber un evento también con comida, con plática, con paneles, va a haber de todo, hasta alfombra roja va a haber. Y ya después entonces volveríamos a tener un evento hasta el día 4, el sábado 4, que lo está organizando Aquino y lo está organizando Onco Quiñones en el rancho Okeechobee a las 7 de la noche. El viernes 3 de abril va a ser eso, en el rancho Okeechobee. Perfecto. El viernes 3 de abril, perdón, sí, en el rancho Okeechobee. Tienes toda la razón. Bárbaro. Bueno, ahí está. Bueno, hemos puesto los flyers de cada uno de los eventos para que la persona que hoy en día tenemos la facilidad de darle un poquito para atrás al video. Muy importante. Dios quiera que, quién sabe, tal vez en uno de esos eventos se aparece Luis Manuel Otero Alcántara. Complicado como está la cosa en Cuba, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Definitivamente. Ernesto, mi hermano, siempre me quedo un poquito corto contigo con respecto. Me gustaría debatir más todos estos temas que siempre nosotros traemos aquí a acotación. Tú sabes que eres una persona que por tu claridad a la hora de expresar las cosas, pues siempre es muy importante, ¿no? Yo creo para nuestra audiencia y el debate que siempre traes temas tan y puntos de vista tan interesantes. Yo te invito a que próximamente pues tengamos otro encuentro por acá. Mira, el público, tenemos bastantes personas conectadas ahora mismo, sí, y comentando, por supuesto, ¿no? Que yo tengo esa duda, Tony, que a veces me parece que lo que digo lo estoy hablando en un idioma tan marciano y tan particular, porque acuérdate que el hecho de no estar ni dentro de Cuba ni en Miami y vivir un exilio que han llamado de terciopelo, de baja intensidad, terceras orillas, este es un país muy penetrado, en estos momentos casi gobernado en algunos sectores por la inteligencia militar cubana. Por vivir aquí uno tiene como otra percepción del fenómeno, ¿no? Entonces a veces me pregunto, yo no estaré delirando, disparatando, llevándome este debate a otro horizonte, a otra tesitura, pero es que es mi sinceridad y puede que esté equivocado, pero yo no puedo ahora fingir un discurso, una ropa que no me queda bien.
Entonces yo lo que aprovecharía de tu invitación, voy a estar 15 días en Miami, mira, hagamos una plática presencial tú y yo, donde podemos tocar algunos temas, porque tengo muchos datos históricos que nunca tengo tiempo de exhibir y que vale la pena que el cubano de a pie conozca. Incluso la clase política de Miami a veces desconoce muchas cosas de las intríngulis profundas de ese proceso, porque la historia de la revolución en el exilio también está muy viciada por la ira, el rencor, el pase de factura, y a veces no entendemos los fenómenos de las cosas que pasaron y que decidieron lo que estamos viviendo hoy. Totalmente, totalmente. Nos contaron una historia, una narrativa, y nos han dominado definitivamente con esa narrativa, y muchos se la han creído. Definitiva, y esto ha sido uno de los mayores pecados, ¿ok? Así que, pero sí, ya está. A mí eso me resulta de un agrado tremendo, así que me quedan cosas pendientes contigo, importantes también, porque siempre hablamos de Luis Manuel Otero Alcántara. La gente después me reclama y me dice, nunca preguntan por Michael Osorbo, que también está en la causa como tal, y yo sé que hay tantos también que están involucrados en el tema, pero yo creo que hemos sido injustos también con esos presos políticos, lo mencionamos bastante poco. Tú has hecho una cosa tremenda, que es la tarea de hacerle este trabajo, que es una forma de llegar más efectiva precisamente a la conciencia de la gente, ¿no? Que es a través del arte y el arte documental, ¿no? Como tal.